All right, cool. The class has been recorded. All right, so vamos a empezar ahorita con lo que vamos a hacer hoy día. Nuestra clase de hoy día es un máximo de 1 hora. La idea es que nuestra clase después de vacación, obviamente vamos a estar un poco más lento, ¿no? En las cosas también yo, es normal. Y también lo que vamos a hacer hoy día no es mucho, es como una capturación de lo que ya hemos aprendido, porque el tema es hoy es la última día que vamos a trabajar con Past Simple. Ya tenemos 3 semanas anteriores, antes de la vacación, que trabajáramos sobre Past Simple, pero en diferente manera. La primera era por ah, información como decir verb be en el pasado. I was, you were. Sonaba como pronombre sujeto y el verb be, was or were. Segunda semana trabajábamos con los verbos regulares que tiene de, bla, 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 ¿no? Eso fue la tercera, no, la segunda semana. La tercera semana fue verbos irregulares. También trabajábamos con las reglas en afirmativos y negativos, ¿sí? Y hoy día que vamos a trabajar en la misma tema de past simple, es que vamos a intentar aprender cómo explicar que algo existió. En este caso, esa es en el pasado, ¿no? Existió. That's what we're going to focus on today. Now, ¿cómo podemos indicar que algo existió? Esto que vamos a hacer. También utilizaremos algo de naturaleza, nature. Ok, los que tienen plataforma pueden también abrir su plataforma o trabajar con el libro, porque la plataforma a veces está un poco lento cuando todos estamos en la plataforma en la misma vez, la misma vez, ¿no? So we're going to start right now. I'm going to talk about the nature, la naturaleza, ¿no? So let's try and start with this. What do we have? Tenemos unos lugares just como que estamos, no va a molestar a nadie, el día es un día más tranquilo, ¿ok? So todo que quiere responder, se puede responder, all right? So we have 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 options. We have to label. We have to label this natural occurrences, okay? Label, nombrar, da un nombre a las ocurrencias naturales, natural occurrences. Okay, so nature. So we have, for example, for number one, what do we have for number one? We have the number one is a tree. Number one is a tree. Number one is a tree. So number two, yeah. Hello. Sky. No, nada, teacher. All right. Number two is Sky. Mountain. all right. Si que vemos que está arriba, obviamente pero that really it's the mountain. Number two is mountain. Okay, so we go for number three, and for number three, I say it's the Forest. it's the forest. All right, thank you. Number three is the forest. Okay. All right, so I'm gonna end this and this. I don't know what's happening to my computer, but as long as we can work together, it's fine. So number three is the forest. So we go for number four. We go for number four, which is Fire. Right? Field. the field. Exactly. Number four is the field. Number four is the field. Number five is Sky. Sky. exactly. Yeah, exactly. Now you got it. Number five is the sky. And finally, for number six, we've got River. the river. 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 Yeah, river. Rio, river.
Okay, so yeah, this we've been able to get this done very easily. Now we're gonna talk about the main topic for today, la tema central por el día, which is cómo podemos indicar que existió algo. Now, in this picture, in the picture on the platform, we have different objects. Now, como que la situación ambiental ahorita, muchas cosas está haciendo extinción. A lot of animals, plants, things are going into extinction. So, do you know about dinosaurs? ¿Alguien sabe? ¿Ha escuchado algo de dinosaurios? Dinosaurs. Ustedes saben cualquiera de dinosaurios, ¿no? Dinosaurs. Hello. Vivieron hace millions of the years. Exactly. They used to exist or live maybe millions of years ago, or I don't know, I think it's actually thousands. Okay, thousands, millions de años, okay. So maybe thousands of years or millions of years ago. So the idea is we're going to talk about what's used to exist. ¿Cómo podemos indicar que algo existió? Es lo que vamos a utilizar. So what do we need to understand is to use their, sorry, my laptop is kind of very slow today. There was and there were. There was and there were. So estos son cómo podemos indicar que existió algo en el pasado. There was and there were. Okay. Now, esto son en la pasado. ¿Cómo podemos indicar que algo existe ahorita? Existe ahorita. ¿Cómo vamos a decir eso? Ustedes saben que there was y there were son en pasado, past simple. Existió. Teacher, then, T-H-E-N. Ok, esa es una palabra then. Ya, sí, eso sí. Bueno, pero la pregunta que tengo ahorita es que, ¿cómo podemos indicar que algo existe ahorita mismo? Todavía existe. Existió. The word. No, ahorita mismo existe. Está en existencia There are. todavía. Exactly. Ajá, los dos. Exacto. Si está en present simple, sería there is. Si vamos a cambiar is por acá for present simple, and we have here are. La idea de que esa pregunta es, quiero ver si ustedes ya entienden el concepto de pasado simple y presente simple con verb be, con is, are o was, were. Is y are, is singular, are es plural, pero los dos son en present simple. Entonces, voy a hacer, si digo, there is a phone in my hand, existe un celular in the mano, there is. Or there are two objects in my hand. There are two objects in my hand. There are two objects in my hand. Que existe dos objetos en mi mano. Now, si queremos indicar, por ejemplo, sobre los dinosaurios, ¿cómo vamos a hacer? Obviamente no es un presente, es un pasado simple, ¿no? Existió. Entonces vamos a decir, por ejemplo, existió
dinosaurs. Sorry, I think I'm getting the message. Oh, no. So, okay, existió dinosaurios en no sé, tiempos ancianos, antes, okay. So, en tiempos anteriores, ujú. Presente la aplicación existió. Ajá, ok, no vamos a poner tiempo, ok. So, existió dinosaurs. So, what we're going to say here is, we're going to say, there were dinosaurs. There were dinosaurs. Existió dinosaurs. So dinosaurs. Okay. There were dinosaurs. Existió. Now, estamos con where porque estamos hablando sobre objetos o sujetos plurales. Okay, there were dinosaurs. Pero sí, estamos hablando en singular. No, hacen acuerdos que hace tiempo que hubo un volcano, erupción volcánica en Nevada. ¿Sí? Eso, por ejemplo, es uno que vamos a hacer, está en el recuerdo todavía. So we're going to focus on that one, the volcanic eruption. Hace me acuerdo que estamos trabajando con el ambiente natural. Okay, so we're going to use examples of real life situations. Vamos a utilizar ejemplos vida real, porque son mejor. So we have there was a so there was a volcanic eruption in Ibarra. Existió o pasó una erupción volcánica en Ibarra. There was a volcanic eruption in Ibarra. Okay, there was a volcanic eruption in Ibarra. Esa es la idea de there was or there were. Okay, en singular or plural. Okay, there was a volcanic eruption in Ibarra. En eso voy a poner también un lugar. There were dinosaurs on Earth. Earth is el nombre de tierra. Earth en English se llama. Estamos en Earth. Okay, Earth es la planeta que estamos encontrando ahorita, ¿dónde estamos ahorita? So there was a volcanic eruption in Ibarra, or there were dinosaurs on Earth. ¿Cuáles son las diferenciación entre singular o plural? Plural, obviamente, es sujeto o el sujeto de la oración tiene que estar en plural.
En este caso, no vamos a utilizar a ni an. ¿Ok? Porque y an, eso es un o una en inglés. Entonces, si solo estamos hablando sobre una cosa, entonces no vamos a utilizar a o an cuando el sujeto de la oración es solo, es más de una, es dos o más. No vamos a utilizar un o una. Entonces, no vamos a aplicar a o an. ¿Cuándo vamos a entender para utilizar a o an? ¿Para qué utilizamos a o an? A o an utilizamos en singular, no en plural. Entonces, la primera que estamos trabajando por acá, esto es en plural. There were dinosaurs on Earth. Entonces, no hay nada de esto por acá. Now, here we have, there was a volcanic eruption in Ibarra. En este caso, volcanic eruption es solo una erupción volcánica, ¿no? Estamos hablando sobre una acción, un sujeto. En este caso, necesitamos utilizar el artículo a volcanic eruption, ¿ok? O si no queremos utilizar volcanic, esa palabra, solo queremos usar there was an eruption in Ibarra. En este caso, si no tenemos volcanic, porque volcanic empieza con un consonante, necesitamos utilizar a volcanic. Pero como que si no tenemos volcanic por acá, tenemos solo eruption. En este caso, la palabra la palabra empezó con un vocal. Entonces, no podemos decir there was a eruption. Vamos a decir there was an eruption. Solo quiero demostrar como un recuerdo, es lo que ya sabemos, pero como un recuerdo, un refuerzo, ¿no? An eruption. Porque eruption empezó con un vocal, vowel, ¿ok? Now, vamos a quitar en y reemplazamos con volcanic. Entonces ya, como que ya tenemos volcanic por acá, que empezó con un consonante, vamos a utilizar a volcanic o a, los dos son buenos. A volcanic eruption in Ibarra. Okay, so these are the things we need to understand. Tenemos un duda o una confusión en esto. Ok, si no tenemos, hoy día, como les dije, no vamos a hacer muchas cosas, pero me gustaría si hay preguntas para que pueda responder a esas preguntas una vez. Ok, sería súper bueno, pero si entendemos, vamos a intentar hacer una o dos actividades, a ver si está súper claro lo que hemos aprendido hoy día. Okay, we're going to see if we've been able to understand everything we've done today. Okay, just a moment. All right, so vamos a hacer una o dos actividades del libro, ok, pero esa es básicamente lo que vamos a hacer por acá. Ok, por favor, las actividades tienen que hacer. Tenemos negativos y interrogativos. Creo que vamos a trabajar en esos por acá. Ok, let's work here, let's work here. Now, les voy a mostrar unos ejemplos, ok. Now, por acá, vamos a trabajar en los negativos e interrogativos. Ok, the negative sentences and the interrogative sentences, ok. Negative sentences and interrogative sentences. So, negative, vamos a, la misma palabra que incluimos introducimos en las otras clases que vamos a utilizar también, la palabra not.
not. And here I'm going to also put not here too. Not and not. So, and here we have no existió. No existió. There was, okay, there was not. So I'm going to say here, vamos a hacer un corto, there wasn't. Okay. All right, now I'm going to also do the same here. I'm going to remove the O, voy a quitar letra O, I'm going to remove the O, and then join the letters or join the words after replacing the O with an apostrophe. Vamos a quitar la O y reemplazamos con apóstrofe para antes de conectar las dos palabras para hacer un corto la palabra, no de pronunciación. There wasn't, there weren't. There wasn't, there weren't. So here we say no existió dinosaurios en la tierra. Okay. There weren't dinosaurs on Earth. And here we say there wasn't dinosaurs. There wasn't a volcanic eruption in Ibarra. Eso es en denial. Persona que no sabe la historia o que no quiere aceptar la situación real, ¿no? So say there wasn't. Here we have the negative. So we have, oh, sorry, it's actually the negative. What am I doing? Where, okay, yeah, I got it. All right, so we got the negative, and then we're gonna make a sentence, interrogative sentence de preguntas, lo que vamos a hacer ahorita, creamos preguntas, interrogative sentences. Now I'm gonna put a question mark. Existió? Okay, so that's the idea. It's a question, an interrogative sentence. Existió? Okay, so that's what it is. So we're gonna have it here. So I'm gonna place a question mark. I hope you can see it. Yeah, you can see it, surely. All right, so ustedes pueden ver seguramente. So we said, lo que tenemos que hacer para hacer preguntas es como hacen acuerdo, les digo la regla de preguntar. La primera y segunda palabra tienen que cambiar. Eso es uno de los cambios. El segundo cambio es el tono de voz. Hacen acuerdo, siempre estoy repitiendo eso. Por pregunta, por favor, no olvida, por favor. Don't forget that. Hacemos la primera palabra y segunda palabra. Casi siempre. Always, or nearly always, it's like that, okay? So we say, en este caso, ¿qué vamos a hacer? Es, vamos a quitar esto. We're going to remove this. Okay, and then okay, was there. Okay, and we're also gonna do the same here, mismo. Por acá, so we say where. Where there. Okay, so for questions, it's was there and were there.
Okay, was there and were there. These are the ways to make questions. So how do we now convert this into a question? ¿Cómo podemos hacer una conversión o como en una pregunta? How do we convert this? So lo que vamos a hacer es, I'm going to copy this. Copying. And then I'm going to place that here. Placing that here. Were there dinosaurs on Earth? And I'm going to also copy this up to here. Copy. And then was there a volcanic eruption in Ibarra? Don't forget the question mark. Y también en inglés no tenemos esta idea. Esta idea no existe en inglés. Just a moment. No, sorry. Okay, I think it's like this. Yeah, esta idea no existe en inglés, so please don't use it. That's just in Spanish. So, was there a volcanic eruption in Ibarra? Como suena, es diferente de una pregunta. So please pay attention to this information. I'm gonna send these images to the WhatsApp group so that we're gonna have I'm sending this image to the WhatsApp group. I think I have to send the first one. I'm gonna send the first one. So lo que vamos a hacer ahorita es que intentaremos completar las oraciones que están por abajo. Okay, yeah, I'm gonna send this to you too. Les voy a enviar también esta parte, pero los videos van a estar en su plataforma de Campus Golden. Voy a poner un link, pero voy a ponerlo por ahí para que ustedes puedan ver también por la plataforma una vez, okay? That's what I'm going to do. Right, so básicamente vamos a intentar conectar esto. Vamos a intentar conectar esto rápidamente. Los que tienen idea me avisan, okay? So we're going to try to connect this information. Ok, lo que vamos a hacer es que tenemos un audio. Ok, no vamos a escuchar ahorita para que no bajamos nuestro tiempo. Por favor, ustedes mismos tienen que ir a su libro digital, escucha el audio y completa esa conexión. Lo que vamos a hacer para terminar esta parte, vamos a hacer dos actividades. Ok, dos actividades. Now, solo una información general, lo que como una revisión y también una actividad, okay? So we use there was and there were to talk about present or the past. Para que utilizamos esto es en presente o en el pasado. There was, there were. Hello. There was, there were, utilizamos in the past, exactly. Thank you very much. Now, we use there was and there was no with singular or plural. There was, there wasn't. Is it singular or plural? Singular. Singular, yeah. So we use there were and there weren't with singular or plural? Plural, exactly, plural nouns. Thank you very much. So I'm going to also send this to you, to the WhatsApp group, because, yeah, it is important como un review corto de lo que estamos aprendiendo. So vamos a hacer una actividad y solo una actividad más porque eso es importante, ¿ok?
es importante esa actividad que vamos a hacer ahorita. So let's try to quickly get over it. Okay, rápidamente ¿qué vamos a hacer? Now, en este caso tenemos the was or the were. Me gusta que ustedes me pueden ayudar. Eso es sobre una ciudad, se llama Pompeii. There was or there were. Number one. The where? There was. The where? Where? Number one The were. is the were porque es plural, so it's there. Where, pero empezamos. Okay, there were. Number two. The was? Number two is There there was. Number two is there was. Sorry for my system is going really slow. Number three. The where? Hacen acuerdos que Was. any, The where? tenemos Any. any. But es muy Yes. en algunos. The was. The where? Was. The where? Were. The where? Ok, hacen acuerdo la regla de some o any. Ya lo hicimos en clase. Some o any. Cuando tenemos some es afirmativa. Cuando tenemos any en una oración que no es una pregunta es negativa. So it's there. Where? The where? Oh, they're wearing. Actually. Sorry, they're wearing. Por favor, anotan esa regla. Cuando tiene any, tiene que ser pregunta. Si no es una pregunta, tiene que ser negativo. Okay, they're wearing. Number three. Number four, there. The was. The was. Number four, were. The where, The pero en were. positivo. The where. there were exactly some, exactly. Number five, There was. There was. There was. number five, there was, yeah, correct. Number five is there was. And then we go for number six. Were there. Were there. ¿Sabes que no es una pregunta? Were there es una Me pregunta. equivoqué. There was. There were. There were. Actually, como que es un objeto, como que ya tiene como que es singular. Entonces, por singular, ¿qué Was. utilizamos? Exactly. There was. There was. And finally, for number seven, There were. There were. There were. perfect. There were, perfect. Ok. Como ya les dijo que no vamos a quedar más de 45 minutos, más o menos, en esta clase. Ok, so I don't want to spend so much of your time. Está todavía en vacación. Les voy a dar esta semana para vagancia para todos, tampoco yo, no, también yo, sorry. So I'm just gonna play. I'm gonna send this also to you. Okay, les voy a enviar también esta información. I'm gonna send this to you in the group, WhatsApp group. En el grupo general de WhatsApp que estamos, okay, les voy a enviar por ahí. All right, so we're gonna move on to vamos a seguir. Sure. Yeah. Number 8 is there were. Number 8, let's see. Yes, it's there were because gladiators, plural, it's plural. Oh, sorry, we were. Oh, Nos falta. yes. Yeah. Sorry, thank you very much. Sorry for that. So number
7, and then number 8. Thank you very much. There, where? All right. Thank you for the correction. Okay, so we're gonna quickly go to the last part. We're gonna go to the last part quickly. Okay, I think I need to take the screenshot again. Okay, I've got it. Creo que vamos a quedar ya una hora, más o menos. Me prometo, es lo que es la prometido inicialmente. So we're gonna go quickly to the next activity, okay? Por favor, lo que tienen que hacer es llena todo lo que está en el libro, okay? No, obviamente no vamos a hacer toditos. Para que ustedes aprendan, tienen que hacer estas partes, okay? All right, so en esta parte vamos a trabajar con starting and ending a phone call at work and buying a ticket. Now, en nuestro trabajo, tenemos que hacer llamadas, ¿no? Cuando empezamos trabajo. Llamada normal entre amigos es diferente de llamadas oficiales. Hace acuerdo cuando estuve trabajando en un multinacional de como Claro en mi país. Tenemos cuando nos llama a nuestra oficina, tenemos un formato que tenemos que es obligatorio que vamos a decir. En inglés es welcome to Airtel. This is Isaac at your service. Eso no es, si me llegó una llamada, hey, what's up, how you doing? Eso es normal, una llamada normal, pero por oficial es diferente. Es como decir, bienvenido a Airtel Nigeria. Soy Isaac para ayudarte, ¿no? ¿Cómo le puedo ayudar? So, eso es oficial, no puede cambiar. Tiene que memorizar estas palabras. Eso es la diferencia entre llamada normal de oficial y llamada personal, ¿no? So let's try and see some of these examples. Let's try and see some of these examples here. All right. Now we got some of the examples here. Sorry, I think I need to, yeah. Lo que vamos a hacer es que vamos a hacer una actividad por acá. We're gonna have an activity here, okay? So, me van a decir si pueden escuchar esto lo que estamos escuchando. Okay, let's see if we can hear this. Let's see. 8.13. 1. Okay, ¿podemos escuchar todos? Yes, All right, perfect. So vamos a solo completar esta oración. Okay, we're going to complete these sentences. All right, so let's do that. When do you want to leave? March 11th. 2. When would you like to return? March 21st. 3. What time does the train leave? The train leaves from New York at 8:15 a.m. 4. And when does it arrive in Montreal? 7:11 p.m. 5. So, how much is it? It's $138 for a round-trip ticket. Okay, now we've listened once, we're going to listen again. Vamos a escuchar otra vez el audio, pero esta vez va a pausar para que podamos llenar la información correctamente. Okay, so let's listen again, okay? 8.13. 1. When do you want to leave? March 11th. Okay, number 1 is... When? When do you leave? When? Thank you. When do you want to leave? All right, thank you very much. That was perfect. Number 1 is when.
Perfect. So we go for number 2. Okay, we go for number 2. Return. 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 When you like to return. Okay, so number 2 is return. All right. Leave. 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 Number 3 is leave. 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 Number 4, Arrive. Right. Arrive. 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 Number 4 is arrive. And finally, How? 5. How much? How? How much? Number 5 is how much. Perfect. All right. So you guys are doing active listening. Lo que dicen ahorita es active listening. Que no tenemos que escuchar otra vez el video porque la mayoría ya cuando estaban escuchando ya estaban anotando. Active listening. Eso es para aprender idiomas. Es súper necesario porque con esa retención en nuestra memoria se queda más tiempo más permanente. Si estamos escuchando activamente, active listening. Okay, thank you very much. But now let's listen again to be sure we heard it correctly. Let's just listen one more time. Okay. 8.13. 1, When do you want to leave? March 11th. 2, When would you like to return? March 21st. 3, What time does the train leave? The train leaves from New York at 8:15 a.m. 4, And when does it arrive in Montreal? 7:11 p.m. 5, So, how much is it? It's $138 for a round-trip ticket. All right. Perfect. ¿Qué significa how much? ¿Cómo es eso? How much? ¿Cómo? Okay, yeah, this is cómo es eso, ¿no? Sí, ¿cómo? Okay, es como que estaba preguntando de ¿Cómo es el precio? precio, exactly. So you say ¿Cuánto how cuesta? much? ¿Cuánto cuesta? Exactly. So los dos son correctos. How much? Now, ¿cuál es la diferencia entre how much y how many? Les digo, how much es para las cosas incontables como dinero. Por inglés, dinero es una idea. So vamos a decir how much. Pero para how many es por algo contable. How many, ¿cuántas son? So, ¿cuántos son? ¿Cuánto existe de algo, no? So, it's how many. Right. So, say how many, how much. Perfect. So, ya tenemos estos como una respuesta correctamente. So, I'm also going to send this into the group so you guys can have it. Voy a enviar también esto en este grupo, el grupo general que tenemos para que ustedes senden. All right. So we're going to move quickly to one or two activities. So en esto es la última parte. Vamos a terminar a 5 en punto. Teacher, Yeah. one Yes. example of the how many. Example. Okay. Perfect. So it says how many cell phones do you have? Los teléfonos hay. Exactly. ¿Cuántos celulares tienen? Celular es un objeto, es contable, puede decir que ese es uno, ¿no? How many cups do you have? Esa pregunta tiene que estar en plural, porque es una pregunta. No sabemos cuántos son, entonces es mejor que hacemos esa pregunta en plural. Okay. How many? La idea también por how much is this? How much is the phone?
Si digo, how much is the phone? Estoy preguntando cuánto cuesta el celular. Si digo, how many is the phone? ¿Cuántos celulares son? Ok, entonces son dos ideas. How many is en físico, ¿cuántos son? How much is por idea, por precio, cuánto cuesta. Ok, so son dos diferentes ideas, how much y how many. Ok, ¿estamos bien? Are we fine? Yes, teacher, thank you. Perfect, Christian. Yeah, pleasure. All right, so tengo una actividad y vamos a trabajar en los demás como 8 minutos nomás. Que vamos a trabajar en esto. Now, lo que vamos a trabajar básicamente es como pueden ver, recibir información por vista, ¿no? Y también su listening, habilidad de listen. Now, we have a ticket, a train ticket, un ticket o un boleto de tren, train ticket, and a flight ticket, un boleto de volar, flight ticket or airplane ticket, okay? Airplane ticket or train ticket. Now, les voy a hacer una pregunta. Ustedes no voy a decir de dónde está la pregunta, voy a hacer 5 preguntas. No voy a decir de dónde llega esa pregunta, pero ustedes tienen que adivinar. Pero obviamente hay unas palabras de clue, de lo que va a indicar de dónde llega esa pregunta. Okay, so we're gonna have, for example, I'll say la palabra flight ticket o plane ticket o el lugar también es importante. Now, my first question, one ticket, when do you get to San Diego? What time do you get to San Diego? One way. Okay, si le pregunto, what time? Tiempo, ¿a qué hora? What time will we get to San Diego? 9:30 a.m. Arriba like the 12:54 p.m. Exact arrival time. Entonces, cuando va a llegar, arrive. So, lo que vamos a buscar es en esa ticket, porque la pregunta es cuando llegamos a San Diego. Entonces, estamos hablando por la pregunta de acá, pero entonces, arrive, llegamos a San Diego, arrival, 12:54 p.m. Okay? Esa es la idea de la pregunta. So, another question, where do you live? Where are we going to leave from? ¿De dónde salimos, no? Where will we leave from at 9:55 a.m.? La pregunta es, where, ¿dónde? Where will we leave from at 9:55 a.m.? Of Los Angeles. Los Ángeles. Los Angeles. La respuesta es perfecta. La pregunta es, ¿de dónde vamos a salir a las 9:55 a.m.? Perfect response. Thank you very much. Now, I have another question. And it goes, which is a return ticket? ¿Cuál? Which is a return ticket? Podría repetir, teacher. Okay. Which ticket is a return ticket? Is not one way. ¿Cuál es el precio? Is not a one way. One way, tenemos dos. Okay. El tipo de ticket. Exactly, ticket type is not One one way. ¿Los tickets va a comprar? One world ticket. Ajá, one way. La pregunta es, ¿cuál? Which ticket is not one way? Adults. Sorry? Adults, one. Okay, le voy a hacer esa pregunta.
más suave las palabras, ok. Which significa cuál, ok. Which ticket is not one-way ticket? Is Adult. not. The ticket adult. Ok, la pregunta es entre los dos. ¿Cuál no es el ticket de The one way. Exactly. El ¿Cuál? ticket outbound. Aeroplane. Aeroplane ticket, Eso. exactly. Avión, ¿no? Entiendo que está correcto. So, perfect. So the ticket, the blue ticket, the airplane ticket is return. Un ticket puede ser one way es un volo, ¿no? Por ejemplo, si quiero, visitar a mi país, voy a comprar return ticket, porque voy a ir y volver. ¿Sí? Eso es return ticket, all right? Pero si solo quiero comprar para ir, que no va a volver, o tal vez va a comprar de volver otra vez luego, va a comprar un one way, eso es solo un lado nomás. Well, return ticket is ir y volver, ¿no? Now, another question. Where will you get to on December 18 at 2 p.m.? Where will you live? Where will you live on December 18 at 2 p.m.? Chicago O'Hare. The question, where will you live, live at December or on December 18 at 2 p.m.? Where will you live? Live, salir. On December 18 at 2 p.m. Cancún, teacher. Cancun, perfect. That's perfect. It's Cancun. All right, so thank you. And finally, one last question. What time will you arrive at Cancun? 1:06 p.m. On which day? A la 1:06 p.m. Yeah, which day? Which day? ¿Qué día? Which day? December 4th. December 4. December 4. Thank you very much. Thank you very much, everyone. So we've been able to work on this. This is basically our class for today. We have just a minute. So if you have a question, if you have any question, please ask. Pero cualquiera que hacemos hoy día voy a subirlo en nuestra clase. Les voy a avisar cuando está subido, hoy día o mañana creo. Hoy día creo que va a estar. Y también voy a subir una tarea en esta plataforma mismo, generalmente de Past Simple, para que ustedes puedan hacer como una información general, una tarea general. También en la plataforma Richmond, ok, no voy a subir tareas por acá. Ustedes ya tienen bastante trabajo que van a hacer en la plataforma Richmond de unidad 7 y 8. Por favor, ya está en la plataforma Richmond, donde están las tareas. Los que no han hecho las tareas de anterior, por favor, no puedo inventar notas. Solo tengo que decir eso claramente. No puedo inventar notas. Mis estudiantes saben, es lo que hacen y lo que van a encontrar por su nota. Por favor, yo no puedo inventar. I'm saying it. Y también los que no han hecho el exámenes, van a rendir el examen entre 16 y 20 la semana de nuestro examen de un punto de segundo parcial. Okay, eso es todo. Thank you very much. I'm gonna stop. Yes, please. Perdón. O sea, ahorita solo de deberes tendríamos que completar